Perfecto. Bueno, nuevamente les doy a ustedes un cordial y caluroso saludo en nombre del ingeniero John Fernando Sánchez, nuestro director de curso, y nuestros compañeros, la ingeniera Gloria Alejandra, el ingeniero Elio Fabio, el ingeniero Jairo Antonio y el ingeniero Rafael Andrés, quienes hacen parte pues, de este selectísimo equipo docente, quienes a su vez somos los encargados de acompañar ese proceso de enseñanza y aprendizaje que iniciaron ustedes hace ya algunos periodos académicos. Les doy una cordial bienvenida a nuestra web conference de la etapa 3, no sin antes enviarles un avisito parroquial que sé que les va a, que sé que les va a llamar muchísimo la atención. Y tiene que ver con el recibo extra o recibo extemporáneo de las actividades. ¿Sí? Entendemos desde el equipo docente que se les pueden llegar a presentar algunas situaciones particulares que impidan el cargue adecuado de estas actividades. Sin embargo, pues nuestro deber y nuestra intención como facilitadores es precisamente garantizar que ustedes puedan culminar de forma exitosa este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, digamos que luego de revisar el tema a nivel interno desde nuestra dirección de curso, se confirma esta información. Entonces, si no lograron entregar la actividad dentro de la fecha y hora estimada, pero la entregan una semana después, tienen, digamos que una penalidad de 20 puntos, es decir, se recibe pero pues digamos que hay que ser consecuente, ¿no? Y no podríamos tal vez asignarle la misma calificación a alguien que sí lo hizo dentro del tiempo establecido. Si ya no son una semana, sino 2, 3 o 4 semanas, ¿sí? Ya ahí tiene, se recibe, nosotros lo validamos, lo calificamos, pero tiene una penalidad de 40 puntos. Y si ya es 5 semanas o más, ¿sí? Ya ahí también lo revisamos y tendría una penalidad de 60 puntos. Hay que tener en cuenta, ingenieros, que esta penalidad por entrega extemporánea aplica sobre la nota final. Y hay que tener en cuenta, pues que también inicialmente se descuentan los puntos de trabajo grupal. Entonces, si son 125 puntos y entregas 8 días después, pues de entradita individual, pues ya de entradita irías con una penalidad de los 20 puntos por trabajo individual, más los 20 puntos por esta entrega. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, pues lo ideal es que sigan trabajando dentro de los tiempos inicialmente establecidos para que no se tenga ningún inconveniente al respecto. ¿Listo? Para que lo tengan ahí muy presente y muy en cuenta. ¿Vale? A partir de allí, vamos entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este nuevo planteamiento que les hago saber. ¿El trabajo es individual? Normalmente los trabajos son colaborativos, Inge, porque lo que buscamos es poder desarrollar esa habilidad blanda que tanto les cuesta a muchos ingenieros y que se evidencia en la industria. Generalmente los trabajos son colaborativos, ¿vale? Listo. Vamos entonces a dar inicio con nuestra web conference, ya dejando de lado los avisos parroquiales. Me presento. Mi nombre es Andrés Alfonso Cárdenas Rojas y pues yo hago parte de este equipo de docentes. Nos encontramos desde el día de ayer iniciando la etapa 3, ¿cierto? De este periodo intermedio que se define o que se denomina diagrama de actividades, secuencia y despliegue dentro de nuestro curso diseño de software, ¿vale? Para que lo tengan también muy en cuenta. Entonces, para cada una de las actividades que nosotros proyectamos a nivel de curso, ¿sí? Para cada una de las etapas, la guía de aprendizaje es aquella que me entrega toda la información asociada a ese proceso evaluativo, ¿cierto? Que vamos nosotros a desarrollar en esta etapa.
¿Listo? Entonces, nos confirma el nombre de la etapa, diagrama de actividad, secuencia y despliegue, ¿cierto? Datos de la etapa, tenemos una tabla de descripción donde se nos indica que es una actividad colaborativa, vean, y por eso está ahí señaladita con una flechita, colaborativa, es decir, en grupo, momento de evaluación intermedio, la unidad gestora es SBTI, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Esta etapa, esta actividad tiene un peso de 120 puntos, ¿vale? Aperturó ayer, abrió ayer, martes 30 de septiembre, y va hasta el lunes 27 de octubre. Se estima que aproximadamente cada uno de los estudiantes invierta entre 32 y 35 horas de trabajo independiente del estudiante, ¿sí? ¿Y de qué manera se desarrollan esas horas? Bueno, esas horas se desarrollan leyendo la actividad, consultando la información, reuniéndose con los compañeros que ya vamos a ver ese tema, complementando el documento, haciendo algún aporte, volviéndolo a revisar. Más o menos se calcula ese tiempo. Entonces, la invitación es a que accedan ustedes a la plataforma y vayan y revisen específicamente la guía de aprendizaje. Hay una descripción detallada, ¿sí? Y ahí se explica también en qué consiste la actividad, ¿cierto? Que pues en este caso tiene que ver con la creación de los diagramas de actividades, secuencia y despliegue. Adicional, acompañado de esa guía de aprendizaje, encontramos nosotros una rúbrica de evaluación. Es decir, estos son los criterios que para nosotros como docentes son supremamente importantes al momento de hacer la revisión de esa actividad o de ese documento, mejor, que ustedes suben a la plataforma como resultado del desarrollo de esa actividad. Entonces, el resultado de aprendizaje es el de modelar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo mediante diagramas asociados al modelo de diseño para la correcta comunicación de los diferentes componentes del sistema. Ese es el resultado de aprendizaje. Y para ese resultado de aprendizaje vamos a encontrar unos criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, el primer criterio se denomina diagrama de actividades, ¿sí? Es decir, que lo primero que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Dentro de ese documento es el diagrama de actividades, ¿cierto? El otro criterio es el diagrama de secuencias, el otro criterio es el diagrama de despliegue y el otro criterio es el trabajo colaborativo. Y sobre eso, pues es bien importante que hagamos un poquitico de énfasis. ¿Por qué? Porque es que resulta, digamos que en las reuniones que tenemos nosotros, los docentes a nivel de equipo, ¿cierto? Nosotros regularmente nos reunimos, conversamos y hay una situación que se presenta en todos los cursos y es que muchos de ustedes no trabajan de manera colaborativa. ¿Cierto? Entonces, digamos que la más fácil es decir, yo por temas laborales o porque no tengo tiempo no me puedo reunir y trabajo solo, ¿sí? E incluso a sabiendas de que esa entrega individual pues les va a restar 20 puntos de entradita, ¿cierto? Eso en algunos escenarios. Otros profes comentan, no, mire, yo tengo grupos en los cuales los estudiantes aparecen a última hora en el foro diciendo, este es mi aporte, ¿sí? Entonces, pues digamos que en teoría tampoco es el deber ser, precisamente porque por eso se habla de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, ¿sí? Tiene que haber una interacción, tiene que haber una opinión, tiene que haber un discernimiento. Vea, mire, ese es el diagrama que yo propongo, por ejemplo, mire mi diagrama de actividades, ¿sí? Entonces otro compañero dice, muy bien, pero sugiero que esta entidad la renombre por tal y tal y tal, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso, ¿sí? En esa situación en particular, ¿sí? Lo que se busca es precisamente eso. Encontramos también otros escenarios donde los estudiantes entregan
y el entregable, por ejemplo, es el diagrama de casos de uso. Dicen, el diagrama de casos de uso que hizo Andrés, pa. El diagrama de casos de uso que hizo Pedro, ta. El diagrama de casos de uso que hizo Juan, tra. Y 5 diagramas de casos de uso. Ese no es la colaboración que se espera en el trabajo. Es sobre un diagrama de casos de uso, empezar en este caso a proponer, ¿cierto? Que digamos que esta es la opción y a eso es a lo que nosotros queremos apuntarle, ¿sí? Y a partir de allí, en este caso, lo que nosotros como docentes evidenciamos en el foro precisamente es eso, ¿cierto? Siempre empiezan, chicos, miren, este es mi número, este es el enlace de WhatsApp, o reunámonos el viernes en la noche, este es el link. Siempre hay uno que toma la iniciativa y eso es lo que nosotros buscamos. Yo entiendo que muchas veces ustedes en ese afán de lograr una buena nota dicen, no, es que yo no trabajo de forma individual, no trabajo en equipo porque he tenido malas experiencias. Y sí, desafortunadamente hay experiencias que no han sido muy buenas. Eso es como en el fútbol, ¿cierto? Tenemos experiencias buenas y malas, pero lo ideal es que podamos desarrollar esa habilidad blanda precisamente por eso, ingenieros, porque hoy en día las organizaciones requieren específicamente profesionales que estén en la capacidad de poder trabajar en equipo, ¿sí? Ahora ustedes, no, es que yo trabajo en equipo, mire mi hoja de vida, dice capacidad de trabajo en equipo, dice capacidad de trabajar bajo presión, pero pues una cosa es lo que diga la hoja de vida y otra guía es la que en este caso es lo que nosotros vemos en este caso en el día a día, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Tenemos una manito levantada, Luis Miguel, adelante. Sí, y se puede crear un link con el Google Drive para poder crear un documento donde la gente pueda poner sus aportes en tiempo real. Por supuesto, Inge. De hecho, esa es una de las, hemos dicho, en la respuesta a los foros, el 60% de las respuestas sugerimos eso, ¿no? Precisamente para poder facilitar el trabajo, ¿sí? Entonces, alguien toma la iniciativa y dice, mire, aquí está, en este caso, mi diagrama de actividades, pa, y lo coloca en un archivo y pone ese archivo compartido. Luego otro integrante dice, listo, compañero, mire, a partir de su diagrama de actividades, propongo este diagrama de secuencia. Y también propongo este despliegue. Luego entra otro compañero y dice, oiga, me parece bien, pero ¿por qué no hacemos este host? Y lo vamos manejando de forma colaborativa. ¿Por qué? Porque muchos dicen en el foro, ahí está mi documento, y envían un documento en Word. Y luego llega otro y dice, mire, ahí está el mío, ¿sí? Y faltando 2 días, entonces yo entro y les digo, listo, chicos, muy bien, pero ¿y el documento final? ¿Quién lo integra? ¿Quién lo ajusta? ¿Quién lo carga? ¿Quién alinea formato? Ah, no, profe, es que no, no. Venga, ¿quién lo hace? Entonces, esa idea, Luis Miguel, es muy buena, ¿cierto? Como ya debieron tener contacto con la actividad 2, pues ahora para esta actividad vuelvan y revisen ese grupo de WhatsApp o háganse créense en un equipo en Teams o como quiera que sea, ¿cierto? Pero es importante que alguien tome la vocería, diga, listo, miren, lo vamos a hacer. Hay momentos en los cuales el estudiante toma la vocería y después de 15 días dice, profe, mire, llevo 5 mensajes en el foro y ninguno dice nada. Me va a tocar entregar solo. Y se termina el tiempo y no hay más interacciones de otros compañeros en el foro. Entonces, digamos que eso ya son situaciones que uno como docente tiene que entrar a evaluar. Pero esa es la invitación en este caso, ¿vale? A que a partir de la guía de aprendizaje, ¿cierto? Tengan ustedes claro qué es lo que van a hacer a la luz de la rúbrica de evaluación, que es lo que nosotros, los docentes, vamos a evaluar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese sentido, encontramos, aquí tenemos una imagen de la plataforma, ¿cierto? Etapa 3. Bueno, en la primera opción encuentran la guía de aprendizaje y luego hay unos contenidos y unos referentes bibliográficos. Cuando hablamos de ese contenido y de esos referentes bibliográficos, estamos hablando específicamente de aquella información que el experto disciplinar que construyó esta actividad dijo, oiga, vengan, esto realmente es importante y contribuye al desarrollo de la actividad, ¿sí? Entonces, miren, chicos, que todo esto es un proceso, ¿sí? No es solamente entrar, ver la actividad, desarrollarla,
un par de interacciones en el foro y cargarla y ya. No. Todo este proceso de enseñanza de aprendizaje requiere también echar mano de algunos otros elementos, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes desarrollar de forma adecuada ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando ustedes le dan clic a este contenidos y referentes bibliográficos etapa 3, para este caso vamos a tener dos recursos sugeridos, ¿sí? Uno que se llama Generating Sequence Diagram for Natural Language Requirements y otro que se llama Diagramas Esenciales de Lenguaje Unificado y Modelado para los Requisitos Ágiles en el Desarrollo de Software. ¿Cómo entramos? Pues dando clic a cada uno de ellos, ¿vale? Yo les tengo aquí una imagen pequeñita, ¿cierto? De, de cada uno de ellos, el del lado izquierdo. La traducción es más o menos como generación de diagramas de secuencia a partir de requisitos del lenguaje natural, ¿cierto? Esa es la información que ustedes van a obtener. Y al lado derecho tenemos otro documento, ¿sí? Este es un documento que digamos que es descargado o mejor, se encuentra en el repositorio de aquí de la universidad y se denomina Diagramas Esenciales del Lenguaje Unificado y Modelado para los requisitos ágiles en el desarrollo de software. Entonces, la verdad es que son dos documentos supremamente importantes que les van a permitir a ustedes obtener más herramientas para el desarrollo de la actividad, ¿cierto? Entonces van consultando, van leyendo, van haciendo, van publicando y entre todos van construyendo. Esa es la razón por la cual se dan poco más de 3 semanas larguitas, ¿no? Para que puedan desarrollar el documento, para que lo hagan con tiempo, para que no vayan a tener afanes a última hora. ¿Listo? Tenemos también una agenda, ¿sí? Entonces, esta agenda, que ustedes la encuentran también allí en plataforma, es la que nos va a indicar, ¿cierto? En este caso, cuál es en qué momento nos encontramos nosotros, ¿sí? Y en qué momento debemos realizar nosotros las respectivas entregas. Entonces, si ustedes miran la parte que está sombreada, bueno, sombreada de azul, ¿sí? Como un azul clarito, habla de la etapa 3, ¿sí? Diagrama de actividad de secuencia y despliegue. Hay una descripción de la actividad. Crear y documentar los diagramas de actividad de secuencia y despliegue para modelar el comportamiento y la implementación del sistema. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. Y hay que cargar o hay que entregar una evidencia de aprendizaje, que en este caso es un documento, normalmente es en Word o es en PDF, ¿sí? Donde se analice el caso que se plantea, ¿sí? Donde se incluye el diagrama de actividades, donde se incluye el diagrama de secuencia y donde se incluye el diagrama de implementación, ¿sí? Esta actividad para todos ustedes, esta actividad es de tipo colaborativo, ¿cierto? Colaborativo, ¿qué quiere decir? Que es equipo, ¿sí? Que es una actividad en equipo, que es una actividad que debe ser desarrollada, ¿cierto? En grupo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera a eso es a lo que le apuntamos, ¿cierto? Al trabajo colaborativo, como ya lo veníamos hablando al principio, ¿sí? Y colaborativos son todo el grupo. Hay grupos de 5, hay grupos de 7, hay grupos de 6. Todos los integrantes del grupo deben participar. Puntaje de la actividad, 120 puntos. ¿Sí? ¿La actividad inicia cuándo? Vea, inició ayer a las 0 horas. Y va hasta el 27 de octubre, o sea que nos quedan poquito más de 26 días, ¿cierto? Y nosotros los profes tenemos una semanita, ¿sí? Para entregar esa realimentación. Realimentación o retroalimentación o feedback. Ahí sí, Inger, les pedimos un poquitico de paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a analizar las entregas de cada uno, los diagramas de cada grupo, ¿cierto? Y pues eso nos tarda un poquito más de tiempo, ¿sí? Nos toma un poquito de tiempo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, esta entrega
individual, ¿cierto? De la etapa 2, pues todavía nos encontramos proceso de, en ese proceso de entrega de la retroalimentación, ¿cierto? Tenemos hasta la semana entrante porque nos encontramos, entonces, profe, mire, pero es que yo le entregué el trabajo hace 3 días y usted no me lo ha calificado. Téngannos un poquito de paciencia, ¿vale? Que nosotros tenemos la sana costumbre de revisar los documentos y de hacerle una retroalimentación o un feedback a cada grupo. Oiga, esto está bien, pero pilas con esto. Oiga, mire, en este diagrama no tuvo en cuenta tal cosa. ¿Listo? Por eso nos demoramos un poquitico en cuanto a la revisión y validación. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Esta reunión hasta qué horas va a ir? Está planeada de 6 a 7 más o menos. En el horario a partir de las 6 y lo que tardemos evacuando el tema. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, no se preocupen, este espacio está siendo grabado y tan pronto como finalicemos le vamos a cargar el link en la plataforma para que ustedes a bien puedan accederlo después sin ningún inconveniente. Y Camilo, adelante. No, tutor, fue accidental, discúlpeme. Tranquilo, no te preocupes. Listo, bueno, entonces ahora sí vamos a lo bueno, ¿sí? Vamos a hablar acerca de el diagrama de actividades, ¿sí? El diagrama de actividades es uno de los elementos que debemos entregar en esta actividad de la etapa 3. La definición del diagrama de actividades es un tipo específico de diagrama de flujo utilizado para modelar procesos en la notación UML, ¿sí? UML como Unified Modeling Language, ¿sí? O lenguaje de modelo unificado. Este diagrama de flujo, como su nombre lo dice, representa el flujo de actividades dentro de un sistema, ¿sí? Digamos que esa es la definición, ¿sí? Este lenguaje modelado visual en este caso utiliza diagramas o se basa en diagramas para crear modelos estandarizados. Cuando uno habla de un modelo estandarizado, es un modelo que se entiende en varios escenarios, ¿sí? Y cuando el modelo está estandarizado, pues eso facilita su visualización, facilita su especificación, facilita su diseño y sobre todo, al momento de soportarlo, ¿sí? También facilita la documentación. Más aún en temas desarrollo de software, que es pues lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Ahora, hagamos un poquito de memoria. En la tarea número 2 nos tocó construir los diagramas de clases y los diagramas de casos de uso junto con las tablas descriptivas, ¿se acuerdan? Ahora vamos a seguir porque es que la actividad de la etapa 3 es la continuación de la etapa 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a diseñar los diagramas en este caso, específicamente, ¿sí? Los diagramas de actividades, secuencia y despliegue, ¿sí? Esos son los que vamos a hacer nosotros ahora, ¿cierto? Este diagrama de actividades, aparte de las actividades, pues también me muestra decisiones y me muestra secuencias de acciones que ocurren al interior de un proceso cualquiera que sea, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos este diagrama de actividades? Cuando necesitamos modelar comportamientos que terminan siendo dinámicos, ¿sí? Por ejemplo, la lógica de un caso de uso, o por ejemplo, la ejecución de un algoritmo, o por ejemplo, cuando queremos modelar el flujo de trabajo en un sistema a nivel organizacional, ¿sí? Ahora, a diferencia de otros diagramas de UML, como los diagramas de clases o los diagramas de secuencias, estos diagramas de actividades se centran específicamente en el flujo de control y datos entre las actividades, ¿sí? Por eso se denomina diagrama de actividades, ¿sí? Entonces, se mira cuáles son los flujos entre esas actividades y a partir de allí, pues obviamente eso lo hace ideal al momento en el que queramos visualizar procesos que terminan siendo muy complejos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizamos el diagrama de actividades? Bueno, este diagrama de actividades lo utilizamos cuando necesitamos entender, documentar y sobre todo
mostrar, dar a entender o comunicar, esa es la palabra, comunicar cómo funciona un proceso o cómo funciona un sistema, ¿sí? Entonces, usted quiere representar el funcionamiento de un sistema, créese un diagrama de actividades, ¿sí? Ahora, importantísimo en las fases de análisis y de diseño de Solva. ¿Por qué? Porque le permite no solo a los desarrolladores, sino a los interesados, a los stakeholders, visualizar de forma clara las tareas, qué pasa si, qué pasa si sí, qué pasa si no, es decir, las decisiones y sobre todo los flujos del sistema. Con la práctica se van a dar cuenta que estos diagramas de actividades también me van a permitir identificar los cuellos de botella, ¿sí? Y al identificar esos cuellos de botella, pues yo puedo optimizar procesos, como todas las empresas buscan hoy en día hacer más con menos, y a nivel de diseño también, ¿cierto? Necesitamos que las aplicaciones que nosotros diseñemos, ¿sí? Sean más funcionales y que consuman menos máquina, ¿sí? Y a partir de allí, pues obviamente podemos garantizar que todos los participantes, todo el equipo de trabajo, pues conozcan realmente cómo es que funciona el software. Otro aspecto importante es que muchos de estos elementos o muchos de estos procesos deben documentarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tenerlo todo aquí no es tan bueno y tampoco es muy sano, ¿sí? Entonces, en este caso, esos diagramas de actividades también se emplean en la documentación técnica y lo que hacen es definir los procedimientos o los algoritmos de una manera clara y estructurada. Eso en cuanto al diagrama de actividades. Y como les digo, como ustedes ya tienen el diagrama de clases y el diagrama de casas de uso, por lo menos ya tienen en su cabeza cuál fue la propuesta que hicieron para este caso práctico, ¿cierto? Para este caso ejemplo que fue el que se propuso y a partir del cual iniciamos con la tarea número 2. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el diagrama de actividades. Pues es posible que de pronto ustedes lo vean complicado, lo vean enredado, pero les puedo decir que no, ¿sí? Tan pronto como ustedes lo empiecen a dibujar, generalmente se hacen un bocetico en una hojita, empezamos a cuadritos, rayitas, flechitas, ¿cierto? Teniendo muy claro cómo funciona el sistema, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto en cuanto a los diagramas de actividades. ¿Listo? Entonces, digamos que este sería como el 33.33%, ¿sí? De los diagramas. Luego viene otro diagrama que es el que conocemos con el nombre de diagrama de secuencias, ¿sí? Entonces, el diagrama de secuencias me permite modelar interacciones entre objetos en un orden temporal. Vamos a la diapositiva anterior. Diagrama de actividades, ¿sí? Me permite representar el flujo de actividades dentro de un sistema. Ojo, mientras que el diagrama de secuencia me permite modelar interacciones entre objetos en un orden que finalmente termina siendo temporal, ¿sí? Esto pues también hace parte de las herramientas UML, ¿sí? Y a partir de allí, digamos que su centro es el objeto o los componentes y miran su respectiva interacción. Entonces, este diagrama en particular se enfoca en la secuencia de mensajes o en la secuencia de llamadas que los objetos envían entre sí, con el fin único de lograr una funcionalidad específica, ¿sí? Estos diagramas de secuencia potencian o destacan esas interacciones entre los objetos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y a raíz de ello, son muy utilizados y son ideales al momento de modelar el comportamiento en aquellos sistemas que terminan siendo orientados a objetos. Entonces, estos diagramas me permiten visualizar y documentar la lógica, en este caso, de los casos de uso, ¿cierto? Y a partir de allí, algo. Permítanme un segundo. Ya había por ahí un micrófono abierto, qué pena, gracias. Les decía que estos diagramas
de secuencia se utilizan cuando yo quiero visualizar la lógica de un caso de uso, ¿sí? Cuando necesito tener claro cómo los objetos colaboran para la realización de una de las tareas específicas, ¿sí? Entonces, desde la óptica del desarrollador, estos diagramas de secuencia permiten identificar cuál es la responsabilidad que yo le voy a asignar a cada objeto, ¿sí? Y si yo tengo esa visual, pues muy seguramente puedo lograr identificar si de pronto se presenta algún inconveniente a nivel de diseño, alguna mala práctica, como por ejemplo un acoplamiento excesivo, ¿sí? Y a partir de allí, pues yo hago los ajustes y garantizo que las interacciones entre cada uno de estos componentes, pues finalmente terminen siendo claras y sobre todo eficientes, ¿sí? Entonces, este diagrama de secuencia se centra en comunicación de flujos de operaciones, ¿sí? Porque dan una visual, ¿cierto? Mucho más clara. Ahora, hay una gran diferencia entre un modelo de secuencias, ¿sí? Un diagrama de secuencias y un diagrama de actividades, ¿sí? Entonces, ojo porque ahí la diferencia está en su enfoque, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que este diagrama de secuencia se centra en la manera como interactúan los objetos, ¿sí? Mientras que los diagramas de actividades se centran en el flujo de trabajo a la luz del desarrollo de las actividades, ¿sí? Entonces, miren cómo diagramas de actividades, pues obviamente tienen como foco el flujo de trabajo entre las actividades y el diagrama de secuencia se enfoca en las interacciones entre objetos. Esa es la principal característica. En otras palabras, este diagrama de secuencias termina siendo más adecuado para modelar la colaboración entre los objetos, ¿sí? Mientras el diagrama de actividades representa de una mejor manera los procesos de control o los flujos de control. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre el diagrama de secuencia y el diagrama de actividades. ¿Listo? Mis queridos ingenieros, para que lo tengan en cuenta. Y el último diagrama, que es el diagrama de despliegue, este es supremamente importante porque este me permite modelar la arquitectura física de un sistema, ¿sí? Y aquí me muestra la manera como los componentes de software se distribuyen en nodos de hardware, ¿sí? Entonces, a partir de allí, en este caso, estos diagramas de despliegue, ¿sí? No representa sino la infraestructura física en la cual se ejecuta el sistema, ¿sí? ¿Qué incluye? Todo lo que tiene que ver con infraestructura física, servidores, dispositivos de comunicación, equipos de redes, access point, firewall, y la manera como estos se relacionan, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que los diagramas de actividades estaban orientadas hacia esas relaciones entre las actividades, que el diagrama de secuencia hacía énfasis en el flujo de los objetos. Para este caso, el diagrama de despliegue hace referencia a la disposición física y a la conectividad que existe entre los elementos de hardware y software, ¿sí? Y esto lo hace esencial para poder entender la manera como se implementa un sistema en un entorno real. Sí, que aquí está la conexión a internet, que aquí está la base de datos, que aquí está el servidor, que aquí está el backup de la base de datos, que aquí está el compilador, que aquí está el servidor, ¿sí? Cada uno de estos elementos se grafican o se ubican en este diagrama de forma tal que el desarrollador y pues todo el equipo que construye el software pues tenga la claridad, ¿cierto? Más que los desarrolladores de software, bueno, igual ellos lo miran y se hacen una idea, pero digamos que mucho más útil para los arquitectos de software, ¿sí? O los administradores del sistema o incluso también para el equipo de operaciones, ¿sí? Porque este diagrama permite una visualización de los componentes a nivel de software,
¿sí? Y se distribuyen en nodos, que en este caso es hardware, y la manera como se comunican entre sí y qué necesitan sobre todo para poderse comunicar. Sí, aquí también se pueden evidenciar posibles cuellos de botella a nivel de infraestructura y si eso sucede, pues uno como administrador de red los identifica, ¿sí? Los valida, los soluciona y pues con eso va a garantizar no solo que el sistema sea escalable, sino que sea redundante y por sobre todo que sea tolerante a fallas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que este diagrama de despliegue opera en un nivel más, digamos que más concreto y más físico, ¿sí? Los otros diagramas ya son un poquito más abstractos, ¿sí? Y de hecho, se puede repensar de forma particular los diagramas, en este caso, de actividades o de secuencia, ¿sí? Mientras que ya de despliegue, pues ya, digamos que está mucho más aterrizado, ¿sí? Para que lo tengan pues ahí en cuenta. Entonces, este modelo se centra específicamente en temas de arquitectura, nada más, definiendo elementos de hardware y definiendo elementos de software. Como pueden ver, apreciados ingenieros, esta es la, esta es la, digamos que la propuesta de apoyo al desarrollo de esta actividad correspondiente a la etapa número 3. ¿Sí? Esto es lo que tienen que desarrollar, los 3 diagramas. Insisto, lo ideal es que a nivel grupal, digamos que se pueden dividir el trabajo, ¿sí? Entre estos dos hacen un diagrama, entre estos dos hacen el otro, otra persona hace el otro a partir de un documento compartido, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hacen es que van realizando los aportes, van validando, van verificando, ¿sí? Se comunican a través del foro y bueno, pues al final garantizan el desarrollo de un trabajo, pues de manera colaborativa que les permita a ustedes poder desarrollar esa competencia específica y demostrar ese resultado de aprendizaje. Tenemos por aquí una manito levantada. Cris, adelante. Sí, buenas noches, estimado profesor. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte, te escuchamos, pero no te vemos. Pero Ah, bueno, no bueno. importa, con que te escuchemos es Ah, suficiente. bueno, pues la cámara también la puedo abrir. En este Está momento bien, la estoy tranquilo. abriendo. Dale, como te sientas más Ahí cómodo, sí, Cris, no hay lío. no hay problema, profe. No, al contrario, a mí me gusta así con la interacción visual, me parece espectacular. Está perfecto. Profesor, muchas gracias, profesor. Una buena, clara explicación muy concreta de lo que hay que hacer. Y aquí vamos avanzando, ¿no? En este tema tan interesante, ¿no? En el diseño del software. Tenía 2 preguntas de índole práctica, pues no relacionados en forma directa con la actividad, sino en cómo se desarrolla esto en la vida real. Digamos, cuando nosotros ya salgamos como ingenieros y nos toque hacer un trabajo, a nosotros nos toca adelantar todos estos diagramas o eso lo hacen diferentes miembros del equipo. O es más, dependiendo del proyecto, hay que hacerlos todos o solamente en algunos casos algunos. Es una simple preguntita de índole pragmática ya para más adelante. Muchas gracias. Claro que sí, Cris, con todo gusto. Bueno, para darte respuesta a tu pregunta, este tema tiene tanto de largo como de ancho. Nosotros, digamos que Colombia, Latinoamérica, tenemos una visual muy, muy particular del desarrollo de software, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos escenarios el equipo de desarrollo de software soy yo, ¿sí? Entonces yo soy el que voy a la empresa y hago el levantamiento de información, pero también soy el analista de requerimientos, pero también soy el arquitecto de software, pero también soy el que diseño, pero también soy el encargado de la base de datos, pero también soy el que voy e implemento, pero también soy el que doy soporte y también es el que soluciono cuando hay algún tipo de inconvenientes, ¿sí? En proyectos grandes, ¿sí? Lo ideal es que
cada etapa del desarrollo tenga su doliente, ¿cierto? Entonces, hay roles específicos que se especializan en levantamiento de información, ¿sí? Entonces, lo que hacen simplemente es ese match con el cliente, qué es lo que se quiere, cuál es la necesidad, ¿cierto? Van a sitio, hacen una entrevista con el usuario, la observación directa, piden documentación y analizan todos los requerimientos, ¿sí? Y va y dice, mire, señores diseñadores, lo que el cliente quiere es esto, y lo que no quiere es esto, ok, y ya pasa a la siguiente fase. Ya en la siguiente fase es donde nos apoyamos en todos estos elementos UML. Entonces ahí empezamos a ponerle el muñequito, a definir en este caso el diagrama, a crear el objeto, a definir la clase, ¿cierto? Y obviamente pues lo vamos haciendo en función no solamente de lo macro del proyecto, sino también de la forma como nosotros vayamos a desarrollar. ¿Sí? Digamos que particularmente yo he tenido la posibilidad de estar gerenciando algunos proyectos de implementación de software donde en unos sí utilizamos unas cosas, pero en otros no. ¿Sí? Entonces, digamos que decirte a ciencia cierta, ¿es obligatorio utilizarlo? Pues de pronto no. Ahora, muchos desarrolladores, aunque no es una buena práctica, ¿sí? Se van al desarrollo con unos bocetos, con 3 o 4 cuadros y así arrancan y hacen un muy buen desarrollo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se entrega? ¿Dónde está la documentación? ¿Sí? Si el día de mañana ese desarrollador ya no está y el cliente tiene un inconveniente con el software o quiere migrarlo, no, pues no tiene ni idea cómo está por dentro, no tiene ni idea de su estructura, no tiene ni idea de las bases de datos, ¿sí? Entonces digamos que lo que buscamos nosotros con este tipo de asignaturas como el diseño de software es decirle a ustedes, vean ingenieros, en la vida práctica ustedes se pueden encontrar con múltiples escenarios, para lo cual nosotros les sugerimos, ¿sí? Que si lo van a hacer, háganlo de esta forma, ¿sí? Ahora, puede ser que solamente sea suficiente diagramas de casos de uso y ya, no haya diagramas de clases, no haya diagramas de despliegues, incluso he visto proyectos donde ni siquiera hay tablas descriptivas, ¿sí? Pero ahí les damos nosotros todas las herramientas, ya ustedes irán mirando, ¿sí? Dentro de su ejercicio profesional que integran. Ahora, tú me dices, Cris, no, lo que pasa, profe, es que yo actualmente estoy vinculado con una empresa y hay una opción de hacer un desarrollo de software. Entonces, yo quiero implementar toda esa documentación y toda esa estrategia que vimos en diseño de software. Hágale, ¿sí? Lo hice yo cuando estaba finalizando una de mis especializaciones. Yo soy especialista en gerencia de proyectos y trabajaba en una empresa integradora de servicios y le dije a mi jefe, venga, ¿por qué no me deja aplicar todo lo que vi en la universidad aquí? No, pues una maravilla el resultado. Obviamente los créditos se los llevó mi jefe, pero todo el trabajo lo hice yo, ¿sí? Y es integrar procesos de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre en la implementación de un software, ¿sí? Entonces, que el tablero de control, que las actas, que los reportes, que la matriz de comunicaciones, que tenemos una reunión para analizar los cambios que el cliente solicitó. Todo eso van creando una estructura. Entonces, es allí, Cris, donde ustedes definen, dependiendo de la envergadura del proyecto, qué es lo que van a utilizar. Puede que los utilicen todos, puede que utilicen algunos, pero pues ya lo definen ustedes al interior de cada uno de los escenarios. Perfecto, profesor. No, muchas gracias. Igual Listo. veo que si uno está desarrollando un proyecto, es igualmente importante tener todo este concepto claro, ¿cierto? Y sea que Es lo uno haga el ideal. diagrama o no, uno tiene que tenerlo claro para desarrollarlo, ¿cierto? Exactamente. Ahora, yo les digo siempre a mis estudiantes, miren, sentarse uno a escribir el software de esta forma es como cuando uno se sentaba a estudiar que tomaba apuntes. Es lo mismo. No, es que yo lo tengo claro aquí. Ok, tú tienes las ideas claras en la eventualidad en la que lo sepas explicar. Si tú no sabes explicar el concepto, no lo vas a tener claro. Entonces, lo que hacemos con estos diagramas, con toda la propuesta que nos hace UML es aterrice eso que usted tiene en su mente, ¿sí? Y permita compartirlo con todo ese equipo. Y como son herramientas estandarizadas,
Pues un diagrama de casos de uso es un diagrama de casos de uso aquí en la China, en Argentina o en Estados Unidos. Profesor, muchas gracias. Me quedó muy claro. Listo, con todo gusto, Cris. Bueno, tenemos aquí una preguntita en el chat. Nos pregunta Sergio, no le queda muy claro cómo es ese diagrama de despliegue. Entonces, mira, estimado Sergio, aquí lo vamos a ver sobre la diapositiva que estamos proyectando, ¿sí? Hablamos de la manera de mostrar de forma gráfica, ¿sí? Todos los elementos de hardware y software que en este caso se requiere configurar para que mi propuesta de diseño funcione de manera correcta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, por este lado encontramos los clientes, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un PC alumno, aquí tenemos otro PC alumno, aquí tenemos otro PC alumno. Eso quiere decir que de aquí para la izquierda, ¿sí? Estamos los usuarios, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el grafiquito. Y luego nos dice, mire, ustedes se conectan o cada uno de esos equipos está conectado a Internet, ¿vale? Y dentro de esa conexión a Internet, ¿cierto? Se da un acceso web. Ah, ok, ¿eso qué quiere decir? Que cada uno de estos clientes está accediendo a través de un browser o un navegador, ¿cierto? Cuando yo accedo a través de Internet a ese recurso web, automáticamente se dispara un servidor web Tomcat, ¿cierto? Que a través de un compilador permite esa interacción entre el servicio web, entre el desarrollo web y el usuario, que de una u otra manera tiene que tener una comunicación permanente con otra instancia donde está toda la información, ¿cierto? Que luego de generar una validación de unas credenciales a partir de un gestor de conexiones apoyado en un driver, me permite esa relación entre ese servidor y la base de datos. Entonces, eso realmente es lo que me muestra el diagrama de despliegue, ¿cierto? Cómo esos componentes se están relacionando entre sí, no solamente a nivel físico, sino también a nivel de software. Ahora, aquí podríamos decir, por ejemplo, que todos estos equipos se conectan, digamos, a un switch, ¿cierto? Y que ese switch, por ejemplo, salen a un firewall, ¿sí? Y que ese firewall ya es el que me permite conectarme a Internet. Ah, bueno, ya tendría un diagrama de despliegue más detallado o incluso podría tener un diagrama mucho más sencillo, ¿cierto? Donde yo dijera simplemente, mire, tengo aquí un cliente que se conecta a Internet y que a partir de esa conexión a Internet, en este caso tiene acceso a un servidor web que está conectado a una base de datos, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el nivel de detalle del diagrama de despliegue? Depende del equipo de desarrollo. Entonces, sí ves, Sergio, que el tema no es tampoco tan complejo, es simplemente que uno se imagine cuál es la infraestructura que va a utilizar, ¿cierto? Para implementar ese desarrollo. Ahora, puede ser que vayamos a trabajar local. Listo, entonces obviamos la parte de Internet. ¿Por qué? Porque no va. ¿Sí? Porque tenemos una arquitectura cliente-servidor interna, ¿sí? Para una oficina interna que no tiene comunicación a Internet. Entonces tendremos la estación de trabajo, seguramente tendremos un switch, ¿sí? Y tendremos un servidor conectado, ¿sí? Donde se configura una instancia de base de datos y a partir de allí podamos desarrollar las actividades. ¿De acuerdo, Sergio? Creería que sí. Bueno, apreciadísimos ingenieros, esta era la información que les traíamos pues para el día de hoy, que queríamos compartir con ustedes. Nuevamente, pilas con ese trabajo colaborativo, de verdad que no es porque nosotros queramos molestar, es porque realmente la industria necesita profesionales que desarrollen esa capacidad de trabajar en equipo.
Y por eso molestamos tanto. No es capricho de nosotros. Ay, profe, pero pues usted sí, déjeme entregar solo. Eh, sí, pero trate de hacerlo en equipo, trate de apoyar la idea del otro, ¿sí? Trate de decirle, oiga, venga, me parece interesante, pero ¿qué tal si más bien le cambiamos esto de esta manera? ¿Cierto? Obviamente todo en aras de un buen desarrollo de la actividad, no por criticar ni por nada, sino por aportarle, ¿vale? Adelante, Munir. Tutor, dos cosas. Bueno, apenas estoy descargando los archivos, estaba hojeando lo que tenemos que hacer para esta etapa. Usted dice que son 3 diagramas que nos tocan hacer. Se Sí, van a señor, hacer así en es. UML. Ajá, sí, señor. Ah, ya, bueno, lo demás, profe, es que mire, vea, lamentablemente me tocó un grupo que les avisé para que estuvieran en esta clase y creo que no está ninguno. Entonces, eh, vinimos Bueno, a entregar la actividad el último día y, me tocó meter mucho el hombro para que- entonces, se me hace muy difícil trabajar en el grupo que estoy, tutor. ok. De todas maneras, Simplemente Inge, yo quisiera trabajar. sí, te sugiero nuevamente las participaciones en el foro y si ya no responde, pues tú desarrollas el trabajo de forma individual y pues ya nosotros los tutores al momento de hacer la calificación, pues validamos que en el foro pues no hay ningún tipo de reacción de ningún estudiante. Ahora, me pongo en tu lugar. Tú dices, le he metido el hombro a la actividad que le meta uno el hombro y 2 días antes aparezcan con, este es mi aporte, pues hay que ser consecuentes, ¿no? Aquí ya estamos en otro nivel, esto no es el colegio, ya tenemos pues que ser muy consecuentes con nuestros aportes, ¿no? Varios de mis estudiantes o en algunos grupos resultó así. ¿Sí? Perdón por aparecer hasta ahora, el domingo a las 8 de la noche. Aquí va mi aporte y enviaban un diagrama de casos de uso, cuando ya el documento lo tenían y ya lo habían revisado. Entonces, pues digamos que eso es lo que no debería ser, pero pues en este caso, Munir, ya no hay nada que tú puedas. Intentaste, tomaste la iniciativa y no respondieron, pues ya se tendrá en cuenta esa situación en específico al momento de realizar la calificación de la actividad que tú cargues. Así es, y hubo uno que ni siquiera se reportó por ninguna forma ni manera, ese no fue incluido en el trabajo de grupo. Este, bueno, eso pasó a la última hora, yo los convoqué para reunirnos a tal día, no se reportaron. Entonces, me dijeron que yo leyera la guía y le dijera a cada uno lo que tenía que hacer. Entonces, esta fase en general para todas las materias está siendo bastante compleja. Tenemos en cada materia que diseñar una tarea que creo que es una de las más complejas. En inglés hasta una entrevista por Teams tenemos, hay que prepararse para eso. Entonces, el tiempo parece mucho, pero al final de cuentas es corto y poco, Exacto. dividido Y en dejamos, todas las materias. exacto, y dejamos todo para lo último. No, pues tenemos plazo hasta el 27. La otra semana miramos, la otra semana miramos. Y ya cuando falten 2 o 3 días, que se den cuenta que realmente el trabajo no es difícil, pero sí toma tiempo, entonces a lo que le apuntan es a entregar algo por entregar y pues no es el objetivo, ¿no? Tutor, algo más y por último, bueno, sé que están los canales de Teams, para dudas e inquietudes y también el foro. Bueno, ahí estaré siguiendo ese protocolo y pautas. Claro que sí, nosotros tenemos digamos que la costumbre de estar respondiendo constantemente, sobre todo los foros, ¿no? La idea es que ustedes puedan recibir respuesta a un foro máximo al día siguiente hábil, ¿no? Si tal vez escriben un viernes en la noche, seguramente el lunes a primera hora ya tendrán respuesta, pero así entre semana
nosotros, nuestro director nos recomienda tener mucha comunicación con ustedes, ¿no? Pues para que no se les trunque de pronto su proceso, ¿cierto? No, pues yo le escribí al profesor y el profesor no, le escribí hace 15 días y no me daba respuesta, entonces como que, uy, ¿vale? Pero es que lo que Adelante, pasa es que ayúdenme a intentar adelante, las Pablo. cosas de esas cosas ¿cómo es? De aseo, las cosas de cama. Esas voy a, entonces para ver cuándo nos vemos para ir para tirar la llave o para yo abrirle o cómo es la cuestión aquí. Te escucho muy lejos, Pablo, qué pena. Te escucho, pero no te oigo. No, sigo sin escucharte. No, que simplemente pero las cosas, por ejemplo, las Williams están cerradas con candado. No sé si me La mía puedas no, la mía escribir. Agradezco que me puedas escribir porque no logro escucharte. O sea, te escucho, pero no te entiendo realmente. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, cualquier inquietud que tengan de una vez. Nos la pueden hacer saber por el foro o incluso por el servicio de mensajería también de la plataforma, que quizá es mucho más fácil para responder de parte de nosotros. Inge Ángel, adelante. Buenas noches, tutor y compañeros, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Profe, una pregunta rapidita. Es que, digamos, las personas que venimos trabajando individual por lo mismo, tanto que ya han mencionado los compañeros, digamos, para esta fase, profe, ¿puede uno, digamos, yo que tome la iniciativa de mi grupo, volverlos a invitar para poder desarrollar estos diferentes diagramas en grupo o mejor seguimos cada quien trabajando individual? Pues lo digo en base con el análisis porque pues todos no pensamos igual y De esas cosas. acuerdo. De acuerdo. Pues lo ideal, Ángela, es el trabajo en equipo, por lo que yo les haría otro intento, ¿cierto? Uno muchas veces, no sé si tú tengas hijos y voy a hacer una comparación eh, con el mejor ánimo. Yo tengo una niña de 9 años y para mí mi niña es la más linda de todas, ¿sí? Y si hay alguien que me dice, no, mire, es que su niña no es tan bonita porque esto y esto, pues a mí me va a molestar, ¿cierto? Lo mismo pasa en esos escenarios académicos. Imagínate que tú con harto esfuerzo hagas el diagrama de despliegue, ¿cierto? Y llega otro y diga, no, mire, eso está mal porque, no, venga, pero espere, concertemos, ¿por qué crees que está mal? No, mira, está mal porque es que tú incluiste el tema de Internet, por ejemplo, pero esto es una arquitectura cliente-servidor donde no tenemos salida a Internet. Entonces, mira, Ángela, hay que... Ah, sí, tienes razón. Entonces, ahí es donde realmente cobra importancia ese trabajo colaborativo, ¿sí? Porque a la luz de tus ojos, ¿sí? Si tú lo construyes, pues tú vas a decir, pues está bien porque yo creo que está bien así. Pero siempre es bueno, sobre todo en estos temas de diseño, tener una opción del otro lado. Y esa opción es la que le va a hacer caer a uno en cuenta, ¿cierto? De que puede tener ciertas oportunidades de mejora que seguramente no contempló al principio. Entonces, si tú me preguntas, yo les haría otro intento a ver si los podemos ubicar. Ya si no responden, pues entonces tú continúas adelante porque tampoco te puedes frenar por la no respuesta de parte de ellos. Ok, profe, muchas gracias. Listo, Ángela, con todo gusto. Esta era la presentación que traíamos para ustedes. Recuerden, ingenieros, el equipo docente está atento a poder apoyar en lo que ustedes necesiten, en lo que ustedes requieran. Si de pronto nos demoramos un poquitico en responder, ténganos un poquito de paciencia, que a veces también nosotros nos ocupamos, tratamos de atenderlos a todos, pero por favor, no se sientan solos. Este proceso es un proceso compartido, donde nosotros siempre vamos a estar ahí para poder brindarles el apoyo que ustedes necesitan. De mi parte, muchísimas gracias. Nuevamente, en nombre de la dirección del curso, el ingeniero John Fernando Sánchez les envía muchos saludos y el equipo docente que está aquí detrás,
soportando toda esta operación, también les envía un cordial y caluroso saludo. Muchas gracias y una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.